¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. El gobernador Pedro Pierluisi presentó su primer mensaje de Estado en el que repasó sus acciones en los pasados 100 días. Vamos con Alberto Sánchez Lao para que nos ponga al tanto. Alberto. Cordero, el primer ejecutivo abordó los temas de salud, economía, educación, situación que enfrenta las islas, municipios y hasta el tema del estatus. Veamos los detalles. Con un total de 19 páginas, Pedro Pierluisi puso en perspectiva el futuro del país por los próximos meses, planteando temas de suma importancia como la vacunación contra el COVID-19, que tendrá una apertura drástica debido al alza en los contagios y la llegada de más vacunas. Y me place anunciar que dado el aumento sostenido en la asignación de vacunas a Puerto Rico y la capacidad que ha demostrado el Departamento de Salud junto a sus proveedores y la Guardia Nacional, a partir del próximo lunes 12 de abril, todo residente de Puerto Rico mayor de 16 años que quiera vacunarse podrá hacer su cita y recibir su vacuna. Horas antes del mensaje, la Cámara de Representantes aprobó en sesión ordinaria una resolución conjunta que propone cesar la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica al consorcio Luma Energy hasta el 15 de enero del 2022 y no el 1 de junio de este año, como se había establecido en un principio. Aunque siempre he estado en la mejor disposición de enmendarlo de ser necesario, jamás he estado en la disposición de cancelarlo. Nuestra prioridad es y tiene que ser proveerle electricidad confiable a todo nuestro pueblo. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene una estructura burocrática, arcaica e ineficiente. Por años, los habitantes de las islas, municipios de Vieques y Culebra se han visto afectados por la falta de recursos de transporte marítimo y servicios médicos, algo que según el mandatario se resolverá. Estoy comprometido a ser el último gobernador que tenga que decir que va a resolver el problema de transportación a Vieques y a Culebra. Estaré asignando fondos para mejorar la condición financiera de la ATM y estoy agilizando el comienzo de la alianza público-privada que va a manejar el sistema. Y pueden estar seguros de que esto se va a resolver. Y finalmente vamos a construir el hospital de Vieques, al cual ya le asignamos sobre $1 millón para comenzar los trabajos de forma inmediata. Al igual que en Vieques y Culebra, en la Isla Grande son múltiples los sectores que llevan tiempo pidiendo atención del gobierno. Para estos el gobernador expresó su apoyo, algunos de los cuales en el pasado se les ha prometido mucho y se ha hecho poco. Vamos a construir un nuevo hospital de trauma resistente a terremotos y a otros desastres. Vamos a llevar a cabo proyectos de agua en comunidades que llevan años con servicios inaceptables, incluyendo el embalse de Valenciano. Vamos a adelantar los proyectos de infraestructura en el Caño Martín Peña. Vamos a extender la PR5, a terminar la PR10, a convertir en expreso la PR2 entre Atillo y Aguadilla. Luego del mensaje, miembros de los diferentes partidos se expresaron sorprendidos ante las promesas verbalizadas por el primer ejecutivo. Se enfocó en dos cosas: en la federalización artificial a corto plazo del gobierno de Puerto Rico con billones de dólares asignados por la emergencia, no recurrente. Y segundo, por la privatización del gobierno. Donde quiera que no tenía ninguna oportunidad, sencillamente le dijo al país que va a ser una alianza público-privada o que va a privatizar. Generar inconformidad y descontento entre las personas de las islas, municipios y la imposición de un director de la ATM en contra de la petición muy específica del pueblo de Culebras y del pueblo de Vieques de que se le consultara antes de designar a la persona que va a tomar decisiones que son fundamentales para la vida de todos y todas en las islas, municipios. Me preocupa convertir en expreso la PR2 entre Atillo y Aguadilla. Eso afectaría gravemente la economía agrícola, ganadera y de pequeños comerciantes en la carretera número 2. Todo esto sin evaluaciones ambientales correspondientes por el estado de emergencia.
En cuanto a la orden ejecutiva por la emergencia del COVID-19, Pierluisi adelantó la vigencia de la nueva orden para este viernes 9 de abril, donde nuevamente el toque de queda será de 10 de la noche a 5 de la mañana y los establecimientos comerciales deberán cerrar a las 9 de la noche. Al mismo tiempo, se prohibirán todas las actividades o eventos que conlleven aglomeración de personas y se mantendrá la exigencia de la prueba molecular de PCR a todo viajero que entre a Puerto Rico. Y por último, el Departamento de Salud aumentará recursos de fiscalización para corroborar el cumplimiento de todas las disposiciones de la nueva orden. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13. Tribunales. El panel del fiscal especial independiente presentó 3 cargos contra la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, por alegadamente aprovechar su puesto para obtener recaudos para el comité de campaña Ricardo Rosselló Nevares. La jueza Iliana Blanco Maldonado determinó causa para arresto tras examinar parte de la prueba presentada por los fiscales Ramón Mendoza Rosario, Leticia Pavón Ortiz y Juan Catalá Suárez. Los cargos contra la abogada son por aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos del Código Penal y por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental en su artículo 4,2 en sus incisos B y M. Salud. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13. Nos acompaña el doctor Ángel Ramírez Mercado. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente a el Canal 13. Buenas, José. Hoy vamos a hablar sobre los músculos, sus funciones y desórdenes. Iniciamos entonces arrancando el tema. ¿Qué es el músculo y cuál es su función? Bueno, fíjate, José, los músculos son estructuras o tejidos existentes en el ser humano y en la mayoría de los animales, los cuales tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse. Al tejido que forma el músculo se le conoce como tejido muscular y está formado por células especializadas conocidas como miocitos, que tienen la propiedad de aumentar o disminuir su longitud cuando son estimulados por impulsos eléctricos procedentes del sistema nervioso. El miocito es una célula especializada que utiliza una cosa que se conoce como ATP, ¿verdad?, que es energía química, para generar este movimiento, gracias a la interacción de las proteínas contráctiles. El tejido muscular corresponde aproximadamente al 40 o 50% de la masa de los seres humanos y está especializado en la contracción, lo que le permite que se muevan los seres vivos pertenecientes al reino animal. El tejido muscular genera los movimientos del organismo, tanto los voluntarios como los involuntarios. Este mantiene la postura, genera calor y sirve como protección inclusive para otros órganos. ¿Cuáles son los tipos de tejido muscular que existen? Pues mira, en general existen 3 tipos de tejido muscular. El tejido muscular estriado, que constituye los músculos voluntarios, el tejido muscular cardíaco, el cual forma el corazón, y el tejido muscular liso. Este último se encuentra principalmente en la pared del aparato digestivo, los bronquios, los vasos sanguíneos, la vejiga urinaria y el útero. El tejido muscular estriado, también conocido como esquelético, es el encargado del movimiento de los esqueletos axial y apendicular y del mantenimiento de la postura y posición corporal. Gracias al músculo estriado podemos realizar los movimientos voluntarios como mover el tronco y las extremidades, andar, saltar, correr, levantar objetos, masticar y mover los ojos en todas las direcciones. El músculo estriado o esquelético se fija en los huesos por medio de prolongaciones fibrosas llamadas tendones y está rodeado por una membrana conocida como aponeurosis. La unidad fundamental que constituye el músculo esquelético es la fibra muscular. Un grupo de fibras se agrupa para formar un fascículo y varios fascículos se unen y originan el músculo completo. Entonces, ¿qué es el músculo liso y cuál es su función? Bueno, el tejido muscular liso, a diferencia del esqueleto, no participa en los movimientos voluntarios. Este se encuentra en la pared de las estructuras internas huecas, incluyendo la pared del tubo digestivo, la vesícula biliar, los vasos sanguíneos, las vías aéreas, los bronquios, los uréteres, la vejiga urinaria y el útero. También existe músculo liso en la piel, el cual está asociado a los folículos pilosos, y también en el ojo, donde tiene la función de contraer y dilatar la pupila y permite el enfoque variando la forma del cristalino, que es el lente del ojo.
Los músculos lisos del organismo realizan funciones de gran importancia y se contraen o se relajan de manera automática en respuesta a estímulos nerviosos generados por el sistema nervioso autónomo. Impresionante. Tejido muscular cardíaco. ¿De qué estamos hablando? Bueno, este tejido es de naturaleza estriada modificada, o sea que se parece a los músculos de los músculos generales y de control involuntario. Está presente únicamente en el corazón y genera los movimientos por los que este órgano impulsa la sangre a través del sistema circulatorio. El 75% del volumen total del corazón es músculo. El tejido muscular cardíaco tiene características especiales que le permiten contraerse de forma sincronizada. Entonces, las propiedades que posee el tejido muscular, ¿las podemos desmenuzar? Bueno, fíjate, el tejido muscular tiene básicamente 4 propiedades principales que lo diferencia del resto de los tejidos. La primera es tienen excitabilidad eléctrica. Esto es que el tejido muscular recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso y responde a los mismos generando movimiento. También existe la contractilidad, que se define como la capacidad de acortamiento que provoca una tensión llamada fuerza de contracción, lo cual produce el movimiento como tal. Por otro lado está la extensibilidad, que es la capacidad del músculo para extenderse sin sufrir algún daño, como el estómago o la vejiga, ¿verdad?, cuando se llenan. Por último, la elasticidad, y a esto se refiere a la capacidad del tejido muscular para volver a su longitud original después del proceso de contracción o tras su estiramiento. Doctora, muchas personas nos han dicho, usted tiene espasmo muscular. ¿A qué se refiere? Pues fíjate, un espasmo o daño muscular es un daño agudo o crónico del tejido blando, ya sea un músculo o tendón o ambas cosas. Generalmente el músculo o tendón se sobreestira y hasta puede romperse parcialmente, ¿verdad?, bajo un mayor estresor físico del que éste puede soportar, frecuentemente de un aumento súbito en la duración, intensidad o frecuencia de alguna actividad. Esto ocurre más comúnmente, por ejemplo, en el pie, la pierna o la espalda. Pudiera ocurrir como resultado de mecánicas corporales impropias durante cualquier actividad física que puede producir trauma o daño mecánico. Generalmente, pues lo que ocurre es que hay un sobreestiramiento del músculo o tendón que se coloca bajo más estresor físico del que puede soportar. Los daños agudos al músculo están más relacionados a trauma o daño mecánico reciente. El daño o espasmo muscular crónico típicamente resulta del movimiento repetitivo de los músculos y tendones durante un periodo largo de tiempo. Síntomas que podría presentar espasmo o daño al músculo. Pues fíjate, típicamente el síntoma que presenta el daño o espasmo al músculo incluye dolor, pérdida de funcionabilidad de las estructuras envueltas, debilidad muscular, contusión e inflamación localizada. Un daño muscular puede variar desde un poco molestoso hasta sumamente doloroso, pues todo dependiendo de la extensión de ese daño que se ha sufrido. Calambre muscular, ¿qué es? Pues mira, el calambre es una contracción sostenida e involuntaria de un músculo o grupo de ellos, que cursa con dolor leve o intenso y que puede hacer dichos músculos se endurezcan, ¿verdad?, o se abulten. Esto puede producirse a causa de una insuficiente oxigenación de los músculos o por la pérdida de líquidos y sales minerales como consecuencia de un esfuerzo prolongado, movimientos bruscos e inclusive por la persona estar sufriendo de frío. Algunas personas sufren de calambre mientras están durmiendo, sí, debido pues a una alteración en la irrigación sanguínea de estos músculos. En la mayoría de las veces, pues este tipo de cosas es inocuo y desaparece al cabo de unos minutos. Normalmente pero duele. Que sí duele, no me lo digas a mí. Normalmente se puede aliviar o eliminar realizando ejercicios de estiramiento de la zona afectada, descansando y en casos más persistentes pues tomando algunos tipos de relajantes musculares e inclusive antiinflamatorios. A la verdad que sí, se despierta uno con el dolor. Sí, definitivamente. Y no se puede hacer mucho, no, esperar. Esperar a que eso se relaje. Déjame decirte que originalmente los médicos recetábamos mucho la quinina para los calambres y era bastante efectivo. Lo que pasa es que hace algunos años atrás el FDA envió una comunicación de que el brindar quinina a pacientes para los calambres meramente, pues los exponía a sufrir más de arritmias cardíacas e inclusive muerte. Por lo que se quitó la recomendación, se descartó el que se usara en estos pacientes. Sin embargo, hay personas que todavía usan un poquito de agua tónica
que tiene un poco de quinina como parte de su componente y ayuda un poquito a los calambres. Excelente, doctor. Si hay preguntas sobre el tema, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Bueno, pueden comunicarse a nuestra oficina. Estamos en la Policlínica Monserrate y nuestro teléfono allí es el 752-5000. Amigos, continuamos con más de Noticias 13 aquí en Teleoro. Entrevista. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13. En esta ocasión vamos a hablar sobre las planillas de contribución sobre ingresos, preguntas que todavía se quedan en el tintero. Nos acompaña el CPA Paul Vilaró. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, hay preguntas que quisiera que usted nos ayude a contestar las mismas. Una de esas preguntas es si la nueva fecha límite para la erradicación de la planilla de contribución sobre ingresos continúa siendo el 15 de abril o se extendió. Se extendió hasta el 17 de mayo del 2021. Esa fecha entonces es la misma que las planillas federales. Correcto. Se extendió y yo creo que obviamente pues reflejando lo que pasó en las planillas federales pues se estableció así en Puerto Rico. Ese tiempo adicional se debe a los múltiples problemas que hemos tenido con los incentivos o por supuesto la manera en que el Departamento de Hacienda ha estado recibiendo las planillas o sencillamente un tiempo adicional. Bueno, a mi manera de ver un cúmulo de factores. A pesar de lo que mencionó, sin exponer el Departamento de Hacienda, que obviamente tiene interés en que se hagan antes, pero como situación de la pandemia, de lo que todos hemos pasado desde marzo del 2020 en adelante, que todavía estamos sufriendo esas consecuencias. Bueno, fue tan mala la pandemia del COVID-19 que afectó grandemente la manera en que las personas acudían a los centros de servicios del Departamento de Hacienda, que hubo que a utilizar los CPA para que llenaran una cantidad impresionante de planillas que muchas veces se llenaban a través de estos centros de Hacienda porque eran planillas bien sencillas. Sí, seguro. De hecho, sea de paso, el Departamento de Hacienda tiene interés en que se presenten lo antes posible porque como cuestión de realidad, los incentivos federales pues se tienen que informar en esa planilla, la mayoría se hace electrónicamente y se llena solo, o sea, pero para poner un ejemplo, digamos que el incentivo es de $1,400, porque lo sabemos, ¿verdad? Y entonces el contribuyente adeuda contribuciones de 400, pues entonces se pone la documentación con respecto a donde quiera el depósito directo y el Departamento de Hacienda cobra esos $400 del incentivo, o sea que a la persona se le depositan $1,000. O sea que el Departamento de Hacienda tiene incentivo en que se llene la planilla lo antes posible, o sea que no creo que lo extendió por beneficiarse ellos. Sino claro, pero también se debe a que muchas personas recibieron unos estímulos económicos, la cantidad que no era, que era menor a la que se supone que les correspondía y hay manera de reclamarlo a través con el anejo B3. El B3, correctamente. Que se creó exclusivamente para estos incentivos. Ese anejo no estaba en las planillas de años anteriores. Bueno, entonces, ¿hay cambios en las deducciones para los individuos? Que son las preguntas, ¿qué puedo deducir en la planilla? ¿Hay cambios? Realmente no hay cambio en las deducciones como tal. Siempre en las mismas beneficios que ha habido anteriormente y las mismas limitaciones del año 2019 que se llenaba en el 2020 y del 2020 que se llena ahora mismo antes del 17 de mayo del 2021. Entonces, esas deducciones comunes para los individuos, ¿cuáles son? Bueno, inicialmente, o sea, están los intereses hipotecarios, que es una deducción, lo de las cuentas giras que está en el anejo A, y todas las deducciones que usted va, particularmente sobre todo ello, que está en la planilla, o sea, son varias, pero esas son las deducciones, obviamente, la del contribuyente que está por cuenta propia, obviamente uno quiere ir a la masa de los contribuyentes, pues el individuo que trabaja por cuenta propia puede deducir los gastos ordinarios y necesarios relacionados con esa industria de negocio. Si tienen más gastos que ingresos, pues obviamente puede arrastrarlo para años subsiguientes, por 10 años. No así el asalariado. Ahí ya tenemos, decir, porque anteriormente, en el milenio pasado, hasta los
empleados por cuenta propia podían deducir gastos ordinarios necesarios, pero eso se eliminó. Entonces, para los gastos esos comunes, más bien las deducciones, ahí están los préstamos estudiantiles también, que hay problemas este año, porque muchas personas no pagaron los préstamos estudiantiles por decisión del gobierno federal, los famosos intereses. Si hizo algún pago fue al principal, por ende no se pueden deducir en las planillas de contribución. Pero también me llama la atención, Vilaró, relacionado a que las personas por cuenta propia tampoco pueden poner ahí todos los gastos que quisieran. No, son los gastos relacionados con la industria o negocio. No, los gastos personales, ni para los que trabajan por cuenta propia, ni para los empleados son deducibles. La única diferencia entre empleados por cuenta propia y los empleados son los gastos ordinarios y necesarios para generar esos ingresos. Que según el Departamento del Trabajo, hay una cantidad de personas que está por cuenta propia, que ahora tienen que rendir planillas. Estaban muchos de estos fuera del panorama de Hacienda y ahora Suri los captura. Sí, no, esto ha sido una bonanza en cierto sentido para el propósito de capturar, vamos a decir, capturar pero es una persona que está violando la ley, pero para captar, para aumentar el listado de contribuyentes en Puerto Rico. ¿Hay una cantidad límite para las deducciones o aquí se puede deducir el 100% del ingreso? Bueno, en teoría, la contestación corta es que no hay esa limitación. Es decir, sí. O sea, es decir, pues, para poner, si tuve $20,000 de ingresos, o 200,000 o 2 millones, o sea, para que vea que no tiene que ver con cantidad, y tuve gastos ordinarios y necesarios de 2 millones, que lo puede justificar, pues puede deducirlo. Como si tuviera también una cantidad de 2.200.000. Pues hasta el monto del ingreso y los otros, el exceso, la pérdida, la arrastra para años subsiguientes. Claro, no pero puede deducir más allá de sus ingresos. Claro, pero no para hacer estos cálculos en ley, tiene que acudir a un CPA para que estén esos datos concretos y no se ponga a colocar unos gastos en exceso que entonces Hacienda diga, vamos a investigar esta planilla. Claro, es decir, claro, como uno es CPA y obviamente pues, nos favorecemos los unos a los otros, o sea, no tiene que estar llenada por cuestión de disposición de ley, pero es aconsejable para que el CPA lo pueda orientar. Pero obviamente no es que sea requisito de ley, pero sumamente aconsejable que lo llene. Por ejemplo, vamos a continuar con otra de las preguntas, y es que entre las cosas que se pueden deducir para las personas normales, de los individuos asalariados, son los gastos médicos y que hay de alguna manera un %, después de ese % es que entonces comienza a deducirse de su planilla. La pregunta sería, ¿debo incluir con mi planilla la evidencia de gastos de lo que voy a deducir? Depende del gasto, pero en que mencionó el gastos médicos, no. Y como regla general es así. O sea, porque en el Departamento de Hacienda, las planillas informativas que somete, esas son las que usted tiene que entrar una data. No es que la tiene que acompañar, pero le piden desde la información de los datos, el número de confirmación y una serie de evidencias que el departamento parea para cerciorarse que el contribuyente pues notificó todo de las planillas informativas. Y está ahí, pero no tiene que someter las planillas informativas como tal, pero ciertamente tiene que guardarlo por 4 años más en el corriente, que es el tiempo que dispone la ley de contribución sobre ingresos, que el contribuyente tiene que archivar sus documentos en caso de que sea una investigación posterior. Este año también en la planilla se incluyó ese incentivo relacionado a los gastos de las universidades, por lo menos los primeros 4 años de un estudiante universitario en grado bachillerato, pero han requerido la evidencia que se someta con este anejo. Sí, claro. Y también, ahí sí que tiene que, obviamente, certificar que es un estudiante de una universidad acreditada en Puerto Rico o en el extranjero. También aprovechar la disyuntiva de que también hace unos años, no ahora, o sea, pero para que lo sepan, porque algunos contribuyentes, y yo recuerdo una época universitaria, y cada vez que me entrevisto con usted o con otras que tengo el beneficio de que me invite, dice, mire, el que usted no tenga que pagar contribuciones,
no le quita, no estoy diciendo que no le exima de llenar planilla, y yo también añado, dice, y no le quita que a usted le convenga llenar. Es correcto. Porque puede ser que le hayan retenido contribución sobre ingreso en el origen, y usted estaría exento, porque las personas que tienen 26 años o menos, pues se dispuso hace unos años que los primeros $40,000 están exentos, y se supone que el patrón se un los bracket ponga. bastante grande, porque muchas personas no ganamos 40,000 al año y no tenemos 26 años. Se debería extender, ¿verdad? Se debería extender un poco más para que no paguemos contribuciones. Bueno, dijo el presidente electo Biden en su campaña electoral, veremos si se lleva a cabo, que él entendía que un contribuyente que generara $140,000 o menos no iba a tener aumento en sus contribuciones. Eso. Claro, yo quisiera que sea que no paguemos contribuciones, porque en el caso de Puerto Rico pagamos las contribuciones y pagamos el impuesto del IBU también, que no es que tenemos una deducción. Me llama la atención que estas preguntas siguen siendo las mismas todos los años, porque hay dudas, y más ahora que hay un sector bastante grande de personas que nunca habían llenado planilla y se han insertado en este proceso. Usted decía que a veces le convienen a las personas llenar las planillas. Bueno, también hay un incentivo por trabajo, que aunque no la hayan retenido, le dan dinero a cambio por trabajar. Es decir, varios asuntos. Hay $300 que son buenos. Son buenísimos, y que eso aumenta. Es un crédito, o sea, aumenta el reintegro. Es decir, y yo le digo también a personas, mire, aunque usted no esté en el mínimo, llene la planilla. Y puede ser que tenga reintegro por lo que mencioné anteriormente, que haya habido una retención. Pero el Departamento de Hacienda también, el año pasado que vino, y había una persona y dice, pues mire, llena este encasillado, es una persona de cierta edad que no llenó planilla, y para redividir el incentivo. Pero si usted la llena, eso acelera el pago del incentivo. Sí. O sea, que lo que digo, usted se pone en récord. Yo se lo digo a personas muy allegadas a uno, y dice, oye, llena la planilla, aunque no tengas que pagar nada, para que estés en el registro de Hacienda y te lo devuelvan más rápido. Y son buenos, y electrónicamente, que parece que Hacienda ha estado manejándolo bastante rápido. Gracias, Paul Vilaró, por estar con nosotros durante el día de hoy. Oye, Ramírez, siempre es un privilegio, o sea, de verdad, y lo agradezco. Hoy directamente, dame esta invitación. Claro, hoy directamente desde su oficina a través de la plataforma de Skype. Amigos, hacemos una pausa, y cuando regresemos, más información aquí en Teleoro.